Oye, lo primero de todo, vamos a hablar hoy muchísimo transición, digamos, al mercado laboral de una deportista profesional, cómo ves tu futuro, etcétera. Pero claro, ahora estás haciendo un programa de máster en gestión deportiva online y lo compaginas, ¿no?, con tu carrera profesional como jugadora de rugby. ¿Cómo cuadran esas dos cosas? ¿Cómo es todo esto? Pues la verdad que tengo muchísima suerte porque en el máster me adaptan absolutamente todo y son súper flexibles y comprensivos con si necesito retrasar alguna entrega o lo que sea. Entonces, pues nada, organizándome bien, por las mañanas deportista y por las tardes estudiante, literal. ¿Y entrenas todos los días actualmente? No, no, por suerte no. Vale. Normalmente de lunes a viernes y a veces los sábados también por la mañana. ¿Y entrenáis por la mañana? Sí, siempre. Siempre. Siempre y a veces doblamos turnos que suelen ser los martes. O los martes doble sesión, mañana y tarde. Sí, a veces. ¿Cómo es? Cuéntanos un poquito, porque aquí nos escucha mucha gente, no solo de España, de otros países. Háblanos un poquito del rugby, que es un deporte siempre, parece siempre hablamos fútbol, tenis, baloncesto. Hoy hablamos de rugby. Eso es. Y de rugby además en España. Cuéntanos para quien no lo conozca un poco cómo es el deporte, cómo es vuestra carrera profesional dentro del rugby femenino, cómo se puede impulsar un deporte como este, cómo lo vives tú y un poco, cuéntanos un poquito quién eres, tu carrera. Vale, pues claro, desde mi punto de vista el rugby es un deporte precioso, la verdad. O sea, yo lo conocí tarde, digamos, en la universidad. Ahora ya la situación es diferente, las niñas ya vienen jugando desde la escuela, ¿no? Pero en mi caso lo conocí en la universidad, me dijeron unas amigas que fuera a probar y es que me encantó. Yo había jugado al baloncesto antes, o sea, nada que ver. Al baloncesto Al toda la vida. baloncesto toda la vida y luego acabé en el rugby y me enganchó. Entonces, pues no sé, muy, muy bonito. O sea, que lo conociste 19 años. Sí, con 18. 18. 18. Y fue como amor a primera vista, la verdad. O sea Más que el baloncesto. Más que el baloncesto, sí. O sea, me cuesta decirlo, pero sí. Sí. Sí, más que el Y hasta baloncesto. los 18 el baloncesto. Eso pues. es. Entonces, digamos como que ya tenía una psicomotricidad básica un poco más trabajada y tal, y luego ya fue coger el deporte y entenderlo, que lo más difícil del rugby es entender el reglamento, digamos. No lo conocías al principio. No, o sea, y ahora creo que la situación ha cambiado, que en España ya se conoce mucho más, pero yo no tenía ni idea, o sea, de hecho con 18 dije, este deporte existe. O sea que para la gente si no lo conoce, pues que sí, que sepan que existe y que no es fútbol americano, que mucha gente lo confunde, pero no tiene nada que ver. Y claro, tú tu carrera, ahí empiezas, te federas, juegas en un club, de repente y luego llegas a la selección. Claro, estamos viendo, sobre todo de cara a profesionalizar un sector, esto es impensable, por ejemplo, en deportes como fútbol y baloncesto hoy en día, que tú empieces a jugar con 18 años y seas luego profesional de ese deporte, ¿no? ¿Cómo está evolucionando todo esto? Porque esto fue ya hace tiempo, pero claro, tú has pasado de conocer un deporte con 18 años a jugar en la selección. Sí, es una locura. O sea, esto también habla mucho de que el rugby todavía es un deporte amateur en comparación con otros deportes como el baloncesto o el fútbol. O sea, remitiéndome al caso de cuando jugaba al baloncesto, hubiera sido impensable empezar con 18 y haber debutado en una selección. Claro. O sea, es imposible. O en el fútbol, pues no, nada que ver. Pero ahora ya cada vez está evolucionando más, hay más licencias, más niñas. Y entonces ya pues o sea, ahora vienen niñas a la selección que ya llevan jugando toda la vida y además han jugado con chicos. Que es muy positivo. Entonces, para profesionalizar un deporte. Eso es, sí, muy importante. Hablábamos de fuera de cámaras, ¿no? Que el objetivo de una federación, al fin y al cabo, es que haya más licencias, ¿no? Tú, por ejemplo, ahora, ¿qué estudiaste tú? ¿Qué carrera estudiaste? Yo he estudiado INEF en la Politécnica y ahora lo que hablábamos del máster de gestión deportiva. En Johan Cruyff Institute, ¿no? Que hablaremos de todo el tema de la beca Cruyff, de la que has sido ganadora. Pero claro, tú todo eso, por ejemplo, ese paso ahora de CAFID, INEF a gestión, eso, por ejemplo, ¿cómo lo estás viviendo tú? Que a lo mejor conocías la parte más técnica y ahora estás viendo, por ejemplo, imagínate, cómo conseguir más licencias a futuro. Ahora te estás preparando para, por ejemplo, ayudar, imagínate, a la federación a que haya más licencias y dar a conocer más al rugby femenino, ¿no? Justo, o sea, digamos que he vivido la parte de atleta, ¿no? De cómo vives tú, cómo te gestionan y, bueno, las iniciativas que tienen. Y ahora pues ya estoy aprendiendo lo que es la parte de cómo hacer un proyecto, una planificación estratégica, objetivos, cómo medirlo. O sea, me parece muy interesante cómo está todo muy estructurado y los pasos a seguir. Claro, y por ejemplo, ¿ha pasado mucho desde que tú acabaste la carrera hasta que has empezado el máster? Pues la verdad que acabé la carrera con 22 justo y sí, ahora tengo 29, ha pasado bastante tiempo, digamos, hasta que he pensado un poco hacia dónde me quería orientar, he dado bastantes palos, la verdad. Y ahora ya veo que me voy a retirar, entonces me interesa como vincular esta parte de mi vida hacia un punto que me llegue hacia aprender a gestionar y poder devolver al deporte, digamos, lo que el deporte me ha dado a mí. ¿Cuántos años llevas, por ejemplo, en la selección? 7 son.
7 ya en la selección. Y ahora estás pensando eso en... Sí, ya me quiero ¿Ves retirar. ves el final? Ya lo veo, sí. ¿Esta temporada es la última? Sí. Ah, es la última, ya oficial. Sí, ya decidido. Luego lo típico que dices, no sé si... No, pero ya decidido. ¿Crees que lo vas a echar de menos? 100%. Sí. Sí, pero también es bonito echarlo de menos. O sea, yo creo que hay que irse en el punto en el que sabes que es bonito dejarlo, no alargarlo más. Qué bueno. ¿Y cómo llegas, por ejemplo, cómo surge todo el tema de hacer... Has estado trabajando estos años y de repente has llegado a la conclusión de que querías hacer el máster en gestión deportiva con Johan Cruyff Institute, o cómo has llegado al Johan Cruyff Institute, a la escuela? Mira, hay un programa que es el PROAT, que es, ¿Sí? es la oficina que ayuda al deportista de élite. Eso es. Entonces tengo una tutora que es maravillosa y siempre hemos estado en contacto y me ha estado diciendo ofertas y tal. Y le dije que quería, pues estaba planteándome este año hacer un máster. Entonces me dijo, estas son las opciones de colaboradores que tenemos. Me dijo, prepárate currículum y ya, buscamos a ver si tu perfil puede ser interesante y tal. Y la verdad que tuve la tremenda suerte de que me escogieron y me dieron la beca de deportista de élite a mí. Qué bueno, entonces estás estudiando, has ganado con la beca de deportista de élite, estás estudiando el programa de gestión deportiva online. Justo. El último año de tu carrera. Eso es. ¿Y compaginarlo qué tal? ¿Está siendo intenso? Está siendo intenso, sí, pero... Buen año de despedida, ¿no? Sí, pero a la vez muy motivante porque sabes que tienes cosas que hacer por aprender y como que le ves que todo lo que estás viviendo tiene un sentido y la verdad que lo estoy disfrutando bastante. Bueno, a ti me preguntaré por cosas del Johan Cruyff Institute, cómo lo estás viviendo, pero me gustaría sobre todo saber, por ejemplo, una persona como tú, que desde que acabó de los 22 a los 29 has estado jugando al rugby, selección española, de un deporte que sí, vale, empezaste con 18, has conseguido ser selección española. No es como el ejemplo que has puesto el baloncesto, que es impensable, ¿no? Que alguien con 18 pueda llegar a la selección. Pero ha cambiado mucho el rugby, ¿no? Pero ¿se puede vivir hoy en día siendo atleta profesional como tú, selección española, máximo nivel de un deporte? ¿Se puede vivir de un deporte como el rugby a día de hoy? La realidad es que no para todas. O sea, somos muy pocas privilegiadas las que podemos vivir de ello. Y yo tengo la suerte de que puedo vivir de ello porque juego al 7, que es la modalidad olímpica, pero el resto de mis compañeras que compiten en 15 tienen una beca muy reducida y no podrían vivir de ello. Explícanos un poco la diferencia entre 7 y 15, sobre todo para que nos entienda un poco la gente de fuera. Claro, el 15 son 15 jugadores y la duración del partido son 80 minutos. En cambio, el rugby 7 son 7 minutos por cada parte, entonces son 14 en total y solo 7 jugadores. El campo es el mismo, eso sí, pero el tiempo del partido es mucho más rápido y va todo mucho más ameno. Y ahí es donde dices que en España, por ejemplo, tú puedes vivir de ello a nivel de club y selección. Claro, porque es la modalidad olímpica. Al final, en España, pues los deportes que son olímpicos tienen un poco más de ayudas por parte del Consejo y entonces pues tienes más tipo de becas para poder dedicarte a ello. Claro, pero es todo por una subvención del Consejo Superior de Deportes, no porque el deporte sea sostenible en sí. Eso es. ¿Cómo se puede hacer un deporte como el rugby sostenible, en tu opinión? Dentro de que estás formándote este año, pero me imagino que ya irás cogiendo ideas que te está dando también toda la parte de escuela y formación, ¿no? Para que tú a lo mejor algún día puedas decir, oye, hay que hacer esto y esto y esto porque nadie mejor que tú conoce el producto. Claro. O sea, la parte de los programas que propone el CSD y el Consejo son fundamentales como para tener esa estructura base, pero las federaciones, desde mi punto de vista, deberían trabajar como empresas y deberían buscar sponsors y patrocinios para poder recibir dinero y luego pues reinvertirlo en jugadores, en visibilidad, en todas estas cosas que son súper importantes que a lo mejor con solo un presupuesto del Estado no llegan. ¿Tú crees que, por ejemplo, las fuentes de ingreso para, imagínate, una federación, aparte de patrocinios, qué podría ser? Las escuelas, licencias para jugar, además, acuerdos locales. Eso es, sí. Porque televisión, ¿se consume mucho el rugby en España, tanto masculino como femenino? Muy poco, la verdad. Sí. Muy poco. Y bueno, el único patrocinio que pueda haber con televisión es Movistar. Que bueno, no sé si se puede decir el nombre o no aquí. Sí. Vale. Lo invitamos también a Movistar a que si quieren venir a patrocinar el podcast, ya que estamos Movistar, hablando de ellos, Movistar, ya lo sabéis. Sí, pero es cierto que no hay una visibilidad del deporte tan sencilla como encender la tele y consumir rugby, ¿no? Que digamos que eso es lo que al final reportaría más visibilidad, pues más gente que quiera seguir viéndolo o más empresas que quieran participar en el deporte. Tampoco lo había de fútbol femenino hace 5 o 10 años. Yo cuando veo un caso perfecto es ese del fútbol femenino, que lo pongo... O sea, a mí me gusta el ejemplo, pero un poco también lo hablábamos fuera de cámaras, ¿no? Porque yo creo que ha sido, mi opinión, desde fuera, que yo no estoy dentro del fútbol femenino, pero ahora hay más chicas que quieren jugar, se están empezando a llenar estadios en España porque han ganado el Mundial. Entonces, han tenido una visibilidad mucho mayor. En mi opinión también, mi humilde opinión, es porque el Real Madrid también ha entrado en el fútbol femenino y eso siempre ayuda.
Pero no es solo es como un mix un poco de todo, ¿no? Pero es que yo me acuerdo que hace ni 10 años, hace 5 años, no se veía, o sea, era Televisión Española quien lo daba en la 2, los partidos de la selección absoluta. Totalmente, y luego en cuanto a eso también pienso que hay que poner los partidos en una hora donde la gente los quiera consumir, pues quizás a las 4 de la tarde, pues a esa hora no sé cuánta gente lo ve, ¿no? ¿El rugby casi siempre es a las 4? No, depende también de la hora a la que juegues, pero bueno, o sea, a lo mejor no tiene por qué ser en directo, pero se puede buscar una hora en la que sabes que hay más espectadores y que hay más consumidor. Entonces también creo que hay que jugar un poco con eso, ¿no? Con que la gente quiera verlo y sobre todo como acercar al deporte, porque es lo que te decía antes, que como tiene tantas normas, cuesta entenderlo, entonces necesitas verlo mucho. ¿Y cómo acercar eso al cliente final? Yo, por ejemplo, Claro. no tengo ni idea de rugby. ¿Cómo puede ser para mí el rugby atractivo? Claro, habría que hacer ese estudio, ¿no? También que eso es profesionalizar. Justo. Yo no tengo ni idea de rugby y lo que dices tú, precisamente, a mí me pasa. Yo no lo entiendo. Claro. Sí, o sea, yo creo que es como intentar hablar más del deporte para que se entienda. En Francia, por ejemplo, que son como la cumbre, ¿no? del rugby, toda la gente ya lo ve cuando va a un bar, entonces es como que tú has nacido con ese deporte. Mira, te pongo el ejemplo del fútbol. No necesitas entender el fútbol para ver el fútbol, porque ya lo ves y más o menos como llevas viéndolo toda la vida, sabes. Cualquiera sabe de un sistema de fútbol sin ser un entrenador. Todo el mundo es entrenador de fútbol. En rugby no, todavía no. De rugby no todo el mundo, no. Entonces es eso. Qué bueno. Claro, y eso me imagino que es una cultura de traspasar el deporte de generación en generación. Claro, que no es una cosa que se vaya a hacer ni en 1 ni en 2 años. Es como Impulsing. Si nosotros queremos llegar al mundo, no vamos a llegar en 1 o 2 años también. O sea, es un proceso también que hay que elaborar, ¿no? A largo plazo y pues como ha pasado con las chicas del fútbol, ¿no? Que van a un mundial, se llevan una medalla, luego consiguen patrocinadores y terminan saliendo en una plataforma como Dazn, que tú puedes ver el deporte cada vez que enciendes la tele, ¿no? Pues yo creo que a largo plazo es eso. Claro, es que es tremendo. Es vuestro gran ejemplo el fútbol femenino, me imagino, ¿no? La verdad que sí. Bueno, y que al final el fútbol sabemos que en España pues es el deporte rey. Vuestro ejemplo es el fútbol femenino. ¿Y cómo, por ejemplo, consigues que un deporte como el rugby pueda ser, digamos, más visto? No hay una clave solo para ello. Claro. Yo creo que es multifactorial, ¿no? Pero sobre todo lo que comentábamos antes de las licencias, el conseguir que cada vez haya más practicantes y que se vaya pasando de familia en familia, porque al final es algo muy de tradiciones. Es mi padre jugó al rugby, por lo tanto yo juego, mi primo juega y es un poco como que va pasando de generación en generación también. Un poco también tú que lo has vivido, ¿no? Tu caso de llegar, conocer un deporte y de repente decir, joder, esto es para mí, ¿no? Claro. Yo tengo una amiga también que juega al rugby. Sí. Y Novias también la pasa un poco similar, incluso más tardío, con casi 30 años. Sí. Llegó de repente y le encanta y ahora está metida en Ibiza con un club, gestionando todo. Y es un poco, me recuerda al caso que estás diciendo tú. O sea, es un poco también, ¿no? Pues desde las escuelas que vengan más niños, pero también, pues como en el caso de tu amiga, de con la edad que tengas, es que es un deporte que no tiene límites y a cualquier edad vas a disfrutar y te lo vas a poder pasar bien.